Muy bien, estimados alumnos, comenzaremos entonces con la clase de tejido sanguíneo. Lo llamamos tejido porque son células, elementos también figurados, estructura, que están flotando en una matriz extracelular. Pero esta matriz extracelular, a diferencia de la mayoría de los tejidos conectivos, acá esta matriz extracelular es una matriz líquida, ¿ya? Vamos a ver cómo se desarrolla los elementos sanguíneos de manera temporal, cuál es la función. Finalmente veremos en esta clase cómo diferenciar cada uno de estos elementos, sea leucocitos, sean plaquetas, sean glóbulos rojos, ¿ya? Y también lo vamos a correlacionar con algunas patologías básicas, ¿cierto? Para que ustedes vayan pavimentando el camino desde la histología hacia la fisiología y fisiopatología en cursos que vendrán más adelante. Bueno, la primera sangre se produce en el ser humano en una estructura que llamamos el saco vitelino, ¿ya? Acá en este saco vitelino vamos a observar esta estructura que va a producir principalmente glóbulos rojos, ¿ya? Nada más. Pero estos glóbulos rojos tienen una función fundamental en este embrión que posteriormente se va a transformar en un feto, pero en este embrión va a transportar el oxígeno y va a tener también un tipo especial de hemoglobina, que es la hemoglobina fetal, que vamos a discutir más adelante. ¿Ya? La hemoglobina fetal tiene mucha más afinidad para el oxígeno, por lo tanto puede robar, puede secuestrar el oxígeno que está en la hemoglobina materna, que es una hemoglobina adulta, ya la que tenemos todos nosotros, ya con una afinidad 3 o 4 veces superior que la hemoglobina adulta. Entonces, la hemoglobina fetal ya va a estar presente en estos glóbulos rojos, cuyo órgano casi con exclusividad en la hematopoiesis, que es la formación de la sangre, va a ser responsable el saco vitelino, ¿ya? Ahora, debido a la relativa vida media, que es bastante corta de las células sanguíneas, es necesaria la constante producción de células para mantener la cantidad original. A todo este proceso de producción de sangre, principalmente elementos como leucocitos, plaquetas, glóbulos rojos, lo llamamos hematopoiesis. Hemato es sangre, poiesis nacimiento, por lo tanto todo eso en su conjunto lo llamamos hematopoiesis, ¿ya? Y se va a iniciar en el saco vitelino y después vamos a ir incluyendo otro órgano en la vida embriofetal y después en el adulto, casi con exclusividad, se va a producir esta hematopoiesis en la médula ósea. Ahora, los glóbulos rojos que se están produciendo en el saco vitelino corresponden a glóbulos rojos nucleados, ¿ya? La única vez que el ser humano va a producir glóbulos rojos nucleados, ¿ya?, van a ser producidos en el saco vitelino, por lo tanto en la etapa embrionaria, ¿ya? Posteriormente van a haber otros órganos, como el hígado, que a partir del mes de vida intrauterina se transforma en un órgano hematopoyético en grandes proporciones. Después lo continúa el vaso al tercer mes. Y fíjense en esta gráfica, podemos ver que el hígado incluso sigue siendo un órgano hematopoyético en la vida postnatal, 2 o 3 semanas después de que se ha producido el nacimiento de este feto, ya acá es un bebé, pero 3 semanas después del nacimiento sigue produciendo algo, ¿cierto?, de glóbulos rojos principalmente y en menor cantidad de leucocitos, ¿ya? Y en mucha menor cantidad plaquetas, ¿ya? El vaso, ¿ya?, inicia la hematopoiesis al tercer mes de vida intrauterina y lo termina al sexto mes, ¿ya? Bastante corta la vida hematopoyética de este órgano que es el vaso, ¿ya? Después en su clase de órgano linfoide, que tiene a cargo otro profesor, vamos a ver con detalle también esta estructura. Pero fíjense un detalle, a partir del cuarto mes de vida intrauterina encontramos ya la médula ósea produciendo los elementos sanguíneos, ¿ya? A partir aproximadamente de los 5 o 6 años de edad, la médula ósea comienza a transformarse en médula ósea amarilla, ¿ya? Hay dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja, hematopoyética, productora de sangre, y tiene ese color precisamente porque produce glóbulos rojos que tienen hemoglobina, y la hemoglobina tiene hierro, y el hierro le da esa tonalidad, ¿ya? Y esta es la que predomina también en el adulto, ¿ya? Y acá en la médula ósea se distinguen unas grandes células que son los megacariocitos, ¿ya? Mega gigante,
¿ya? Cario, porque son células multinucleadas, ¿ya? Pero además cito porque son células. Entonces, a partir de los 5 o 6 años de edad, comienza a transformarse esta médula ósea roja en una médula ósea que comienza a almacenar principalmente grasa, lípidos, ¿ya? Hay unas células reticulares, no son adipocitos, son células reticulares, que tienen la capacidad de almacenar grasa en la médula ósea, ¿ya? Por lo tanto, cambia de tono, cambia de color, adquiere una coloración amarillenta, y a eso nosotros lo llamamos médula ósea amarilla, que no tiene propiedades hematopoyéticas. Ahora también hay un detalle. En casos de estrés fisiológico o de hipoxia mantenida o crónica, la médula ósea amarilla, que está en la vida adulta en la diáfisis, que es la parte central de los huesos largos, esta médula ósea amarilla podría transformarse nuevamente en una médula ósea roja hematopoyética. ¿Por qué? Porque las células que están almacenando lípidos, grasa, no son adipocitos, sino que son células reticulares. Por lo tanto, preservan esa capacidad potencial de diferenciarse nuevamente en células hematopoyéticas, células productoras de elementos figurados de la sangre que vamos a ver y clasificar más adelante. La médula está irrigada por un único vaso grande, la arteria nutricia, ¿ya? Que atraviesa el hueso, ¿ya? Lo vamos a ver con detalle en la clase de tejido óseo, ¿ya? Pero la arteria nutricia entra, ¿ya? Atraviesa el tejido óseo en los huesos largos, y vamos a ver que en el centro de la diáfisis y dentro del hueso se divide en dos ramas, que son las arterias longitudinales centrales, que van a emitir obviamente ramas también radiales que se capilarizan y vuelven para formar la vena longitudinal central y salir por el mismo orificio nutricio, ¿ya? Pero hay un detalle. Todos los elementos sanguíneos que se están formando en la médula ósea pueden salir una vez que han madurado solamente, ¿ya? Maduran y salen a través de estos vasos sanguíneos, ¿ya? Por lo tanto, como ya les dije, la primera médula ósea primitiva aparece aproximadamente en el segundo mes de vida intrauterina, ¿ya? Cuando los primeros huesos comienzan a osificarse, ¿ya? Como la vértebra, el esternón, la costilla, huesos largos, el fémur, la tibia, etc. Pero fíjense que en esta gráfica estamos viendo que en los primeros meses, ¿ya? Principalmente tenemos saco vitelino, hígado y vaso, ¿ya? Al segundo mes de vida intrauterina, tibiamente la médula ósea comienza a producir sangre, pero ya en esta gráfica nosotros lo vemos claramente establecido al cuarto mes de vida intrauterina. Entonces, algunos autores dicen segundo mes, otros dicen cuarto mes para fines pedagógicos. Ustedes tienen que tener clara esa diferencia, ¿ya? Tibiamente se produce sangre porque hay algo de médula ósea a partir del segundo mes, pero claramente al cuarto mes ya el órgano hematopoyético en el ser humano es la médula ósea. La sangre se compone por el plasma, elementos figurados, ¿ya? Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: plasma no es sinónimo de suero. Suero y factores de la coagulación conforman el plasma. ¿Y qué son los factores de la coagulación? Ustedes ya lo pueden deducir. Factores que principalmente son proteínas de origen principalmente hepático, ¿ya? De tal manera que favorece la coagulación. Por ejemplo, si nosotros necesitamos enviar al laboratorio una muestra de suero para hacer determinaciones de calcio, o enviar plasma para hacer una determinación de elementos de la coagulación, vamos a tener que tener algunas precauciones, ¿ya? Si nosotros necesitamos enviar plasma al laboratorio, necesariamente tenemos que utilizar factores anticoagulantes, sea EDTA, ácido etilendiamino tetracético, o cualquier otro anticoagulante como el citrato de sodio, la heparina, por ejemplo, porque si no se coagula la muestra y nos va a enviar, vamos a enviar una sangre que no sirve para lo que nosotros necesitamos saber, ¿ya? Ahora, si nosotros necesitamos suero, la muestra de sangre que vamos a tomar se toma en un tubo, pero no se le coloca nada, ¿ya? De tal manera que se permite que procesos normales de la sangre
activen la coagulación, porque la sangre entra en contacto con el vidrio, ¿cierto? Y el vidrio tiene calcio y eso activa la cascada de la coagulación, de tal manera que se coagula, se produce el coágulo, se precipita y ahí nosotros vamos a ver que lo que queda en flotación va a ser suero. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación se activaron y precipitaron. De esa manera ahora le queda claro la diferencia entre plasma y suero. Tenemos ahora los elementos figurados de la sangre y en esta imagen podemos observar claramente la zona inferior de ese tubo que corresponden a glóbulos rojos. Sobre estos glóbulos rojos, que aproximadamente son entre 4 y 6 millones de eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos, todos esos nombres tienen, ¿ya? Por microlitro de sangre, ya que la milésima parte de un mililitro, ¿ya? Ahora, fíjense, arriba encontramos una capita más blanca que corresponden a los leucocitos. Leuco en griego significa blanco, célula blanca, son 6.000 a 10.000. Y sobre esto, ya indistinguible prácticamente en un tubo, sí lo podríamos observar en estas bolsas de transfusión que tienen 450 centímetros cúbicos de sangre, pero en un tubo muy difícil. Sobre los leucocitos encontramos una placa muy delgada, ¿ya? Que corresponden a las plaquetas, ¿ya? Una capa extremadamente delgada que son las plaquetas, 200.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Ahora, el hematocrito es lo que está abajo, que es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre total. Y lo normal varía entre el 42 y 47% aproximadamente, para que este sujeto se considere normal. Si este porcentaje está por debajo de los límites inferiores, este paciente va a tener una condición que la llamamos anemia. ¿Por qué? Porque va a tener dificultad para transportar el oxígeno del sistema respiratorio al resto de los tejidos. Y como ustedes saben por su clase de biología, ¿cierto? El oxígeno es fundamental para producir ATP, ¿cierto? La mitocondria cuando se combina, ¿cierto? Y entra al ciclo de Krebs a la mitocondria para que entre piruvato, ¿cierto? Y obtener energía. Bien. Ahora, el hematocrito no es necesario tomar 10 mililitros de sangre para determinarlo. Basta con funcionar suavemente con un estilete, una aguja destinada para eso, ¿ya? Se puede pinchar un dedo, ¿ya? Se puede pinchar, por ejemplo, la oreja de un recién nacido, el talón de un recién nacido, y bastan 3 o 4 gotitas de sangre, se llenan estos microtubos que estamos viendo en la imagen de arriba, ¿cierto? Se centrifuga, y fíjense a la derecha nosotros tenemos una regla estandarizada. ¿Por qué? Porque de repente nosotros podemos llenar el tubo con diferentes cantidades. Eso es también importante porque de repente la enfermera o el tecnólogo o el técnico podría llenar este tubo con poca cantidad. Entonces en ese caso el tubo lo movemos hacia la izquierda en esa gráfica. Si está muy lleno, lo movemos a la derecha en ese gráfico, ¿ya? De tal manera que nosotros extrapolamos hasta dónde llega la marca superior del eritrocito, en los glóbulos rojos, y ahí nos dice el porcentaje. Por ejemplo, en este paciente está en torno del 45%, lo que es considerado normal. ¿Qué se pretende con esta toma rápida del hematocrito? Saber si el paciente tiene una cantidad suficiente de glóbulos rojos para el adecuado transporte de oxígeno. Y eso es importante también porque en algunos casos ustedes o pacientes pueden querer donar sangre, pero si tienen una anemia o un hematocrito por debajo de los límites inferiores de referencia, no van a poder donar. Por lo tanto, esta es una medida rápida para determinar un hematocrito con esta vía. No demora más de 5 minutos y se puede donar sangre sin ningún problema si ustedes están por sobre el límite inferior de referencia para el hematocrito. Recordando que el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos y es lo que estamos viendo en esa gráfica. Bien, en la médula ósea vamos a ver los elementos formadores de sangre, que son principalmente elementos hematopoyéticos. Los vamos a definir como elementos hematopoyéticos porque producen la mayor parte de la sangre, ¿ya? Digo la mayor parte de la sangre porque la sangre está también constituido por suero y otros elementos proteicos de origen hepático, ¿ya? Entonces acá vamos a ver elementos formando los islotes eritroides a partir de un eritroblasto. Vamos a encontrar megacariocitos que forman plaquetas.
precursores de otros leucocitos, como vamos a ver más adelante, el linfocito, el monocito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, etc. Pero también podemos encontrar adipocitos, que van a ir aumentando de acuerdo a que este individuo va envejeciendo, ¿ya? Brevemente, nosotros estamos viendo ahí un fémur, y los extremos de este fémur, de este hueso largo llamado epífisis, siempre van a estar produciendo sangre, por lo tanto siempre son hematopoyéticos, a diferencia de lo que corresponde a la diáfisis. La diáfisis, a partir de los 5 o 6 años de edad, ya comienza a transformarse de esta médula ósea diafisiaria en una médula ósea que va a pasar o transitar de médula ósea roja hematopoyética a médula ósea amarilla. Veamos entonces cómo se estudian los elementos figurados de la sangre. Y los elementos figurados de la sangre incluyen, primero, los leucocitos, ya leuco significa blanco, citocélula, célula blanca, los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, eritro significa rojo en griego, citocélula, célula roja, y las plaquetas, que tienen forma de plato, por lo tanto se le colocó ese nombre de plaqueta. Ya, comencemos con la extracción primero de la sangre. Se pincha a un sujeto, se extrae solamente una gota de sangre, se coloca sobre un portaobjeto y se extiende sobre este portaobjeto con otro portaobjeto. Se hace una coloración con May-Grunwald Giemsa, que va a tener eosina, y Giemsa, que va a tener la propiedad de teñir diferentes partes de los leucocitos de la célula, de tal manera de poder identificarlos morfológicamente, ¿ya? Vamos a ir dando detalle también de eso. Comencemos entonces con el estudio de los leucocitos. Los leucocitos se dividen en dos grandes familias. Primero, los granulares, y en segundo término, los agranulares. Los granulares tenemos que a la izquierda los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, más o menos comparten un tamaño similar. Los más pequeños 10, los más grandes 17 micrómetros de diámetro, recordando que 1 milímetro tiene 1000 micrómetros, ¿cierto? ¿Y cuál es la función de los neutrófilos? Principalmente combatir bacterias, a diferencia del eosinófilo y el basófilo, que participa en proceso alérgico, pero la función la vamos a ver más adelante, ¿ya? Concentrémonos ahora en la morfología de esta célula. El neutrófilo se tiñe de manera neutra o débil en su citoplasma. El eosinófilo se tiñe con eosina, de color anaranjado, amarillento, rojizo, todos esos tonos corresponden a la tinción de la eosina. Y el basófilo se tiñe con colorantes básicos, como el Giemsa, ¿ya? Y si nosotros incorporáramos la tinción de hematoxilina en este caso, se teñiría justamente con la hematoxilina, ¿ya? Pero el May-Grunwald Giemsa no tiene hematoxilina, en su reemplazo tiene Giemsa, ¿ya? Entonces ya vemos que los nombres de los leucocitos tienen también relación al colorante que ellos adquieren o que tienen afinidad. El neutrófilo se tiñe débilmente, de manera neutra, pero los tres elementos que estamos viendo ahí como granulares, además tienen núcleos polimórficos. Eso quiere decir que cambia de forma. El neutrófilo puede tener 3, 4 lóbulos nucleares. Todos estos elementos tienen un solo núcleo, pero tiene un núcleo lobulado, ¿ya? 3 lóbulos en este caso, ¿ya? Puede tener 4, 5, 6 lóbulos cada núcleo del neutrófilo. El eosinófilo, en el 95% de los casos, tiene un núcleo bilobulado, ¿ya? No se distingue muy bien en esta fotografía, pero lo vamos a ver en otra fotografía que se distingue de manera más precisa, lo que viene más adelante, ¿ya? Pero principalmente es un núcleo bilobulado, a no ser que sea un eosinófilo más viejo que puede tener 3 lóbulos, ¿ya? Y finalmente, dentro de la familia de los granulares, tenemos el basófilo. El basófilo tiene un núcleo también lobulado, pero pleomórfico, cambia su forma este núcleo, por lo tanto es un núcleo que puede tener una forma de S, de herradura, etc. No hay una forma definida para el núcleo del basófilo, pero se tiñe con colorantes básicos, igual que sus gránulos, ¿ya? De tal manera que es muy difícil distinguir los lóbulos de los gránulos, ¿ya? Ahora, el agranular, la familia de los agranulares, ¿ya? Aquí encontramos 2 leucocitos.
El linfocito, que participa principalmente y recorre las vías linfáticas, ¿ya? Por lo tanto, el linfocito, célula de las vías linfáticas, principalmente, es la célula más pequeña de todos los leucocitos. Mide apenas 7 micras de diámetro. ¿Ya? Ahí lo estamos comparando con el diámetro de un glóbulo rojo. Fíjense que toda la fotografía, excepto la del neutrófilo, pero la mayoría de las fotografías tienen glóbulos rojos y en su centro es más delgado, por lo tanto más translúcido. Un glóbulo rojo, para que ustedes tengan más o menos la dimensión, mide de diámetro 7 micrómetros, 7-8 micrómetros de diámetro. Y fíjense que el linfocito mide casi lo mismo. El más pequeño entonces de toda la familia de los leucocitos, ¿ya? Es el linfocito. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que hay varios tipos de linfocitos. Linfocitos T, que se originan en el timo, linfocitos B, que se originan en la médula ósea, ¿ya? Linfocitos natural killer, ¿ya? Etc. Y tenemos los monocitos a la derecha. Los monocitos son los elementos o los leucocitos más grandes de la sangre. Pueden llegar a medir, ahí dice 18 micras, pero fácilmente puede pasar la barrera de los 20 micrómetros de diámetro. Fíjense ustedes si lo comparan con un glóbulo rojo, ya que mide 7 micras, 8 micras, el monocito triplica ese tamaño. A veces lo podemos confundir con un linfocito, pero solamente como sé que podríamos tener dificultad práctica ya en los laboratorios, como refuerzo nosotros podemos decir que una manera fácil de diferenciar el linfocito del monocito es el tamaño. El linfocito muy pequeño, no se diferencia mucho del glóbulo rojo, y el monocito muy grande. El monocito se diferencia en los tejidos ya en macrófago, en el macrófago. De tal manera que este macrófago se llama así en los tejidos porque es una célula gigante, macro, ¿ya? Que tiene capacidad de fagocitar. ¿Ya? Entonces aquí encontramos el macrófago, cuyo origen es el monocito sanguíneo que se ha originado previamente en la médula ósea. Entonces comencemos con el estudio de los leucocitos. Ya sabemos que son dos grandes familias, los leucocitos granulocitos y los agranulocitos. Agranulocitos significa que no tienen gránulos como los linfocitos y los monocitos, ¿ya? Pero todas las células tienen granulación que nosotros llamamos granulación primaria, ¿ya? La granulación primaria en el fondo son lisosomas, son organelos. Pero los leucocitos granulares, ¿ya? Tienen lo que se llaman granulación especializada, que son lisosomas especializados, ¿ya? Y los leucocitos agranulares no los poseen, no tienen esa granulación especializada, pero sí tiene granulación primaria porque como toda célula tiene lisosomas. Comencemos entonces con el estudio de los leucocitos granulares, sabiendo que son el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo. Fíjense en esta imagen. Dice granulocito, ¿cierto? Pero ya podemos ver algunas características de este granulocito que ustedes pueden determinar rápidamente en esta fotografía. Hay dos fotografías. Una fotografía electrónica de transmisión, ¿ya? La que está a la izquierda no tiene color porque no está coloreada, son electrones y ustedes saben que para que haya color se necesitan fotones. Y aquí está en esta imagen de la izquierda, ¿ya? Que está a gran aumento, la comparamos con la imagen de la derecha. ¿Y cuáles son las características de esta estructura, de este granulocito? Primero, que tiene 3 o más lóbulos. Eso es característico exclusivamente, ¿ya? Exclusivamente del neutrófilo. El neutrófilo a medida que envejece puede tener hasta 4, 5, 6, 7 lóbulos, ¿ya? Eso incluso es común en los neutrófilos. Y es excepcional en los eosinófilos, pero hay una diferencia fundamental. El neutrófilo se tiñe su citoplasma más bien de manera débil, a no ser que el paciente tuviera una infección que lo va a producir una replicación más apresurada de los neutrófilos, por lo tanto la granulación primaria no alcanza a repartirse de manera equitativa o rápida entre sus hijos, por lo tanto se quedaría en la mayor parte en la célula primaria, de tal manera que aparecerían un tipo especial de gránulos, ¿ya? Que son los gránulos primarios, que le darían cierto tono rosado, como el que estamos viendo acá, a los neutrófilos. Pero
nos podríamos confundir. Podríamos decir, quizá es un eosinófilo. No, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque tiene más de dos lóbulos. Tiene 3, 4, en este caso 1, 2, 3, 4 y un quinto lóbulo que está sumando ahí. ¿Ya? Esto corresponde a un granulocito neutrófilo. ¿Ya? Tiene granulación primaria y secundaria. La vida media en sangre es de 7 horas, ya está circulando, pero ejerce un efecto o una función principalmente en los tejidos, lugar de donde finalmente van a ir a morir estos neutrófilos. ¿Ya? Tiene factores, tiene receptores quimiotácticos que pueden también determinar, perseguir una bacteria y anclarse en tejidos donde están presentes elementos microbianos. ¿Ya? Bueno, ahora el neutrófilo tiene una función principal, que es eliminar bacterias. ¿Ya? Es un elemento que colabora también en la función de los macrófagos. Los macrófagos son elementos, células especializadas en fagocitar, en destruir, pero el neutrófilo es un excelente colaborador del macrófago. Es más, es tan abundante que principalmente puede combatir en los tejidos lugares donde hay un foco infeccioso bacteriano bastante importante, predominando este tipo de células. ¿Ya? El valor normal relativo, en porcentaje, cuando hablamos relativo de porcentaje, va entre el 55 y 60%. ¿Ya? Pero nosotros podríamos tener una disminución de estos elementos en la sangre, lo que llamamos una neutropenia relativa, menos el 50% del total de los leucocitos corresponderían a neutrófilos, o una neutropenia absoluta, que estamos hablando allá en términos absolutos, numéricos, unitarios, en donde si nosotros en un hemograma, que es el estudio de la sangre, ¿ya? Vemos que el paciente tiene menos de 3.000 de estas células por microlitro de sangre, este paciente tiene una neutropenia absoluta. Actualmente en los clínicos le dan mucho mayor importancia a la neutropenia absoluta, a los valores absolutos. ¿Por qué? Porque un paciente podría tener 100.000 leucocitos, ¿ya? O 4.000 leucocitos, o 10.000 leucocitos. Entonces, los porcentajes no dicen mucho, ¿ya? Pero sí el valor absoluto, ¿ya? Y menos de 3.000 leucocitos de este tipo en el torrente sanguíneo paciente lo expone a un proceso infeccioso de tipo bacteriano. ¿Ya? Que podría provocar también una neutropenia, ¿ya? Infecciones virales, ¿ya? Porque la infección viral, toda la homeostasis de la médula ósea se va preferentemente a la formación de otro elemento que tiene mayor capacidad de eliminación de virus, como son los linfocitos natural killer, que naturalmente asesinan, matan, destruyen células de nuestro propio cuerpo, pero que están infectadas. ¿Ya? Anemia. La anemia no solamente afecta la producción de glóbulos rojos, hay una anemia que es una anemia por deficiencia de ácido fólico, y el ácido fólico es esencial para la formación de ADN. Por lo tanto, si no hay ADN, si no hay ácido fólico, no va a haber este elemento que es el elemento más abundante de todos los leucocitos. Y también por intoxicaciones con metales pesados como el plomo, el arsénico, el mercurio. ¿Ya? Entonces, la causa generalmente de la neutropenia son infecciones, como la gripe, mononucleosis, ¿ya? Y la anemia. ¿Ya? Bueno, la neutrofilia relativa, mayor del 70%, y la neutrofilia absoluta, mayor de 6.000 de estos elementos por microlitro de sangre. ¿Qué es lo que hace que aumenten estas células en sangre? ¿Ya? Infecciones bacterianas agudas, ¿ya? Infarto al miocardio, infarto pulmonar. El infarto es una injuria a los vasos sanguíneos, un daño a los vasos sanguíneos. Y eso va a producir también que los elementos que están pegados a la pared de estos vasos sanguíneos se liberen. Naturalmente y generalmente, muchos elementos formes de la sangre están pegados, están adheridos al endotelio de los vasos sanguíneos, al endotelio vascular, al epitelio de los vasos sanguíneos, de tal manera que al haber una injuria se liberan ciertas sustancias que van a producir la liberación de estos elementos, de tal manera que el neutrófilo aumentará en sangre cuando se extraiga de un paciente. Acá en esta imagen estamos observando otra célula, ¿ya? Que tiene alguna característica. La fotografía electrónica de transmisión de la izquierda vemos solamente dos lóbulos,
Entonces ya ustedes pueden pensar qué célula es. A la derecha estamos observando una célula que se tiñe con eosina, ya igual que el glóbulo rojo, ya en su citoplasma. Por lo tanto, indiscutiblemente es un granulocito eosinófilo. El citoplasma está lleno de gránulos. Entonces, esta célula, que tiene como función principal participar en procesos alérgicos, mide aproximadamente entre 10 y 15 micrómetros, ¿ya? No se distingue nucleolo, ¿ya? Y el núcleo generalmente, que es bilobulado con una heterocromatina muy importante, ¿ya? Claramente distinguible y separable de los otros leucocitos, ¿ya? El citoplasma obviamente va a tener los elementos que tiene cualquier otra célula. Abundante en mitocondria, Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Ahora, hay elementos que hacen que disminuyan esta célula en la sangre, como la hidrocortisona. La hidrocortisona lo hace desaparecer de la sangre, por lo tanto, varía su concentración en sangre durante el día, ¿ya? Por la hidrocortisona suprarrenal. ¿Ya? Un paciente que está con estrés, que produce cortisol, también disminuye estos elementos en la sangre. Bien, entonces el granulocito eosinófilo tiene algunas funciones bastante importantes para la fisiología y la homeostasis de nuestro cuerpo. Primero, fagocita complejo antígeno-anticuerpo, o sea, está presente en el cuerpo un antígeno, ¿ya? Una sustancia extraña. Está acoplado a un anticuerpo que ha producido un linfocito, ¿ya? Y ese complejo es capaz de fagocitar lo del eosinófilo. No se destaca por eso. Hay otro elemento como el monocito, el neutrófilo, que son más eficientes, pero el eosinófilo también lo podría hacer, ¿ya? Pero participa en procesos alérgicos. Eso es fundamentalmente su función. Pero no todas las alergias, sino que principalmente alergias de las vías respiratorias, ¿ya? Las secreciones nasales de un alérgico ya tiene abundante cantidad de estas células en sus secreciones, ¿ya? En sangre, el tránsito de estos elementos no va más allá de 35 horas. Se produce en la médula ósea y en día de 35 horas ya ha desaparecido este leucocito de la sangre, porque su destino final son la mucosa del tracto gastrointestinal, los bronquios, los pulmones, ¿ya? Y acá la encontramos en 200 veces mayor cantidad que en la misma sangre, ¿ya? En su destino final, ¿ya? Una tercera función es inyectar sustancias citotóxicas, que son proteínas básicas principalmente, a parásitos multicelulares. Hay parásitos multicelulares que a escala microscópica, ¿ya?, superan 50, 100 veces el tamaño de esta célula, pero los eosinófilos montan un ejército, ya miles de estas células pueden aglutinar a un parásito, ya de los tejidos, un parásito tisular, y destruirlo, ¿ya? El valor normal varía de 2 a 4%, ¿ya? Y aquí nosotros nos encontramos con algunas patologías, que es la eosinofilia, aumento de estos elementos en sangre, o la eosinopenia, que es la disminución de estos elementos en la sangre. La eosinofilia, ¿por qué se produce? Proliferación de la célula precursora de la médula ósea. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿ya? Algún proceso alérgico digestivo, respiratorio. Se podría producir también el aumento de esta célula por disminución en el tiempo del ciclo celular. ¿Por qué? Por la misma causa, una alergia. Movilización de eosinófilos de reserva, que también se encuentran en la médula ósea, ¿ya? Y movilización del pool marginal. ¿Cuál es el pool marginal? Es el pool de esta célula que se encuentra unida a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Si se liberan, van a aumentar estos elementos de sangre, por lo tanto se produce una eosinofilia, ¿ya? Y lo contrario, una eosinopenia, quiere decir una disminución de estos elementos en sangre, incluso llegan a desaparecer, y generalmente por glucocorticoide, epinefrina, beta-adrenérgico. En el fondo son hormonas de origen tiroideo o adrenales, ¿ya? Que van a producir esta eosinopenia, ¿ya? Esto explica por qué también es importante que cuando un paciente se toma una muestra de sangre, llega al laboratorio, se le hace descansar 20, 30 minutos, posteriormente en un estado de calma, de presión arterial normalizada, se toma la muestra de sangre para que aparezcan estos elementos en sangre en sus valores normales. Veamos ahora otro elemento granulocítico, que es el basófilo.
Fíjense en esta imagen la dificultad que nosotros tenemos para observar el núcleo. El núcleo, como los gránulos, se tiñen de manera basófila. Ya el núcleo tiene ADN, ácido, ¿cierto?, desoxirribonucleico, que tiene afinidad con colorantes básicos como el giemsa, o con otro colorante como podría ser la hematoxilina. Acá no, porque no se utiliza hematoxilina para tinciones de sangre, ¿ya? Pero en general para colorantes básicos. Los gránulos y el núcleo se tiñen entonces con el mismo colorante. Entonces, fíjense la cantidad que nosotros encontramos de estos elementos en sangre. 0,5% del total de leucocitos, 10 a 80 células leucocitarias por microlitro de sangre corresponderían al basófilo. Participa principalmente en infección, en alergias. Vamos a ver por qué es tan importante estos gránulos y estas células. Incluso podrían ser mortales para algunos seres humanos cuando se producen los shocks anafilácticos, ¿ya? La bacilopenia es la disminución de estos elementos y podría ser debido a una leucocitosis infecciosa. ¿Por qué? Porque si el sujeto tiene una infección viral, aumenta principalmente los linfocitos, y si tiene una infección bacteriana, aumentan los monocitos y los neutrófilos, ¿ya?, en desmedro de esta célula que son los basófilos. Los gránulos específicos, ¿ya?, que se tiñen con colorantes básicos, tienen principalmente histamina, heparina, ya que tiene la propiedad entonces de ser o actuar como anticoagulante, pero también de vasodilatación, como la histamina. ¿Ya? La histamina es un poderoso vasodilatador. Por otra parte, la bacilofilia se podría producir entonces por un proceso alérgico, un asma bronquial, respiratoria, rinitis, ¿ya?, rino de nariz, ¿cierto?, itis, inflamación de la nariz, rinitis, una urticaria, ¿cierto?, anafilaxia a medicamentos o incluso a alimentos, ¿ya?, o a venenos externos como la picada de una abeja o la mordedura de una araña. Todos esos elementos podrían desencadenar una bacilofilia. Bien, ahora acá estamos viendo con una fotografía electrónica de transmisión el basófilo a la izquierda, a la derecha microscopía óptica normal con su medida. Ya destaqué que los dos elementos más importantes de todo gránulo es la heparina, poderoso anticoagulante, es un glucosaminoglicano sulfatado que se tiñe de azul, violeta, incluso un color negro, ¿ya?, y la histamina, que es un poderoso vasodilatador. Veamos ahora lo que corresponden a los leucocitos agranulocitos. Nosotros sabemos que son dos los elementos figurados, dos los leucocitos que pertenecen a esta familia. Cuando colocamos la letra A significa sin gránulos, en este caso sin gránulos secundarios. ¿Ya? Acá tenemos entonces el linfocito y el monocito. Comencemos con el monocito. El monocito mide entre 15 y 20 micrómetros. Hay diversidad, ¿cierto?, de tamaños según el libro que ustedes estudien, pero nos vamos a quedar con que es el elemento más grande de todos los elementos figurados en la sangre. Monocito en promedio mide eso que estamos detallando ahí. Es una célula que está entre el 2 y el 8% de todos los leucocitos corresponden a este elemento, el monocito. Se transforma en macrófago de los tejidos y tiene una vida media en sangre de 20 horas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque van a ejercer función y mueren en los tejidos. ¿Ya? Hay gránulos con lisosoma primario, ¿ya? El núcleo con hebra de cromatina, citoplasma llena de gránulos primarios, pero gránulos secundarios aquí no hay. ¿Ya? Los monocitos entonces tienen un citoplasma con gránulos azurófilos. Son gránulos que se tienen de este color más bien violeta, ¿ya? Se tiñen con el colorante azur de metileno, con R, azur de metileno, ¿ya? Tiene una membrana que posee receptores para anticuerpos, eso facilita también el reconocimiento de antígenos, de tal manera que el monocito no capta precisamente con facilidad el antígeno, sino que capta al anticuerpo que está acoplado al antígeno. Por lo tanto, la función de estos elementos es la fagocitosis de bacterias, de hongos, ¿ya? Pero también, interesantemente, producen algunas proteínas que interfieren con la replicación viral, ya que llamamos interferón.
producen factores estimulantes de colonia que producen neutrófilos, de tal manera que al invadir una bacteria, un grupo de bacterias a nuestro cuerpo, esta célula produce un factor, una proteína, que estimula a la médula ósea a producir además neutrófilos, no solamente monocitos, sino que neutrófilos, para ayudar en el combate antibacteriano. ¿Ya? Finalmente tenemos al segundo y último elemento que corresponde a la célula agranulocítica, que es el linfocito. El linfocito tenemos tres tipos. El linfocito T, que se diferencia en el timo, el linfocito B, que se diferencia en la médula ósea. Se llama linfocito B porque se descubrió en la bolsa de Fabricio, una estructura que pertenece a las aves, ¿ya? Pero naturalmente nosotros lo asociamos a la médula ósea del hueso. ¿Por qué B? Porque bolsa de Fabricio, como memotécnica, lo podríamos asociar con el nombre de hueso en inglés, bone, ¿cierto? Pero en el fondo tenemos linfocitos B, linfocitos T, pero tenemos también un tipo especial de linfocito que son los linfocitos NK. Los linfocitos NK tienen como función destruir células propias de nuestro cuerpo que están infectadas, principalmente por virus. Estas células linfocitos NK detectan esa célula que está trabajando, por decirlo así, para el enemigo, que son células infectadas, y van a ser bombardeadas por factores citotóxicos por este linfocito NK. En esta imagen nosotros estamos observando una fotografía electrónica de transmisión a la izquierda y a la derecha una fotografía con un microscopio óptico, y vemos claramente el núcleo, ¿ya? Tiene poco organelo, ¿ya? El linfocito T también puede ser de mayor tamaño, similar a los natural killer, pero en esta imagen de la derecha estamos observando un linfocito B, pero activo. Nosotros no podemos distinguir un linfocito T de un linfocito B inactivo, pero sí, o de un NK, pero sí podríamos diferenciar un linfocito B activo. ¿Por qué? Porque el linfocito B activo se transforma en plasmocito, que es lo que estamos viendo ahí a la derecha, ¿ya? Y un linfocito B activo, su función principal es generar anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, que son proteínas glicosiladas, con su conocimiento de biología, ustedes saben que la glicosilación se produce principalmente en el aparato de Golgi, que es la estructura que está a la derecha del núcleo, que está más clara, ¿cierto? Se tiñe débilmente, ¿ya? En esa zona se van a glicosilar las proteínas que se están produciendo en el retículo endoplasmático rugoso, que son esas líneas más oscuras teñidas de manera más basófila en este elemento. Por lo tanto, la única célula capaz de producir anticuerpos, sea cual sea, es el linfocito B, pero activo. Muy bien, estamos llegando al final de la primera parte, ya que se trató principalmente de procesos hematopoyéticos iniciales, los leucocitos, y ya en la segunda parte de esta clase veremos el funcionamiento y estructura plaquetaria, hematopoiesis principalmente de los glóbulos rojos, lo que se llama eritropoiesis, pero también haremos algunos ejercicios para afinar el ojo en cuanto a la discriminación morfológica de los diferentes elementos leucocitarios de la sangre y también eritrocitarios, y eso también finalmente lo correlacionaremos con algunas patologías más frecuentes en el ser humano. Muchas gracias.